platos sucios. Bueno. Ay, y estas ollas están todas inservibles. Bueno, esto me va a servir. Y mientras se desengrasa, a limpiar la sala. Sacudido. A limpiar la salita. Ay. ¡Asu! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo han podido vivir esos hombres así? Uy, cuánta falta les ha hecho una mujer, ¿eh? Bueno. ¿Quién es? ¿Sí? Hola. ¿Está Renato? No, él ha salido. Ajá, ¿y tú eres...? ¿Cecilia? Cecilia, claro. ¿Y Cecilia tiene apellido? Cecilia Reyes, señora. Ah, Reyes. Entonces... Entonces, yo soy la sobrina del señor Renato Reyes. ¿Algo más? Ay, qué linda. Dile a tu tío que yo vine. Claro. ¿Y cuál es su nombre? Dile que vino... Dile a Renato que vino... su mujer. Ya va. ¿Estás acelerado? Espérate, está desesperado. ¡Vamos, de amarillo, vamos, apúrate! Tranquilo. ¡Vamos! Estás apurado. Aguanta, hermano. ¡Vamos, de amarillo! Uy, aguanta. Jefecito, ¡Patroncito! ¡Está bien! ¡Ay, te estoy diciendo estar atento! Está bien, hermano, pero ¿qué quiere? Se me desamarró los pasadores del zapato. Ten más cuidado, hombre. Ya, reacciona, hermano. ¿Está bien? ¿Está bien? Felizmente no, se rompió otro ladrillo, ¿no? ¡Cuidado! Y no se olviden de limpiar bien las esquinas. Señor, Dime. ya terminé de limpiar las ventanas del segundo piso. Ah, ya terminaste de limpiar las ventanas del segundo piso. ¿Y las limpiaste por fuera? No. ¿No? ¿Y qué esperas? Vaya, a limpiar. Bien, señor. Quede bien limpio. Señor, ¿y cuándo nos va a dar nuestro pago? Cuando terminen. ¿En verdad nos va a pagar así? Claro. Así quedamos, ¿no? ¡Qué monstruo! Uy, toca la puerta. Fíjate quién es. Ya, lo buscan. ¿Qué pase? Hola. Como te vi con los chicos de San Efraín, supuse que eran tus amigos. Ah, te traje tus sandalias. No son mías. ¿No son tuyas? Ah, yo pensé que eran tuyas porque como te vi en la playa, bueno, yo... Espera. ¿Quién te dijo dónde vivía? Ay, cómo me encanta ser un cupido. Solo me faltan mis alitas. ¡Ay, volá! Oye, está bien. Alejandra se lo merece, ¿no? Ella quedó muy desconsolada después de que el tarado de Memo se fue. Bueno, Renzo está tarado como él, ¿no? Pero yo estoy seguro de que a ella le gusta. Sí. Ay. ¿Tú qué piensas, Tom? ¡Boris! Armando, pero es que no sé, yo no pienso nada. Es la vida de ellos, ¿no? No. Acá el chisme se le respeta. Es una institución. Y no voy a permitir que no te intereses por la vida de los demás. Pero es que es su vida, pues, Armando. Anda. ¿Qué estoy escuchando? Que
que no te importa el chisme. No te importa y lo dices así. Lo dices claramente, no te importa. Es eso lo que estoy escuchando. Ex empleada. No, me confundí, pero claro que sí me importa, ¿cómo no? Mira, Alejandra es la chiquiteza, ¿no? Alejandra hace muy bien enamorarse de ese Renzo, me parece muy bien. Así se olvida del tarado de Lalo. Memo. Bueno, Memo, Lalo es lo mismo, no son unos tarados, ¿no? Ah, me acuerdo bueno. bien, pues se parecían, su carácter. Ay, ¡ah! Marianita, que está con el chato, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Sí. Ay, mi suegra estaba, pero furiosa por eso, claro que sí. Y el Richard Parodi. ¡Oh! El Richard Parodi que está con la vecina, con la Milagro. ¡Qué barbaridad! Qué rápido se olvidó de Lucía, ¿viste? Para que veas cómo es la vida, así son los hombres. Está mejor. Pero estás a prueba todavía. ¿Qué será de la vida de la gorda? Oye, de verdad, ¿no? La gorda y el caramelito. Uy, ¿ya tendrán hijos? ¿Tú crees? Ay, no, yo creo que eres impotente, ¿no? Yo también creo que sí. Pero eso lo merece también. No sé qué ¿Qué decir. la quiere? Ella se quiere. ¿Tú crees? Pero ¿quién se piensa que la web? Pues ya se llevó plata de acá. El vecino. Del señor Renato. Ah, qué bien. ¿Qué? ¿Te estoy aburriendo? Dime si te estoy aburriendo, porque si no, no sé qué No, no. hacer. Lo que pasa es que... Perdón, ¿cómo te llamas? Alejandra. Mira- Alejandra Salazar. Bueno, mira, Alejandra. Lo que pasa es que estoy demasiado ocupado y me han dejado que cuide a estos niños. Y la verdad... Disculpa, no pensé que estabas tan ocupada. Sí. Dime, Charito, ¿qué quieres? Señor, ya terminamos. Ah, mira, justo, ya terminaron. Entonces nosotros podemos salir a algún lado, los dos. No, yo creo que mejor... Ah, ya sé. Te invito a comer algo. ¿Perdón? Te invito a comer. ¿Comer? Sí. Ah, justo me acabo de acordar que tengo tiempo. Muchachos, terminamos. Se pueden ir a sus casas. Paga. Vamos para afuera, que llegue mi socio para darle su paga. ¿Ella es enamorada? ¿Mi enamorada? No, ella solo es una amiga. Una muy buena amiga que me va a llevar a comer. Vamos, Charito, afuera. A ver a mi socio. Nada, es inútil, esto es inútil. Una hora dando vueltas y no pasa nada. Ah, lo que pasa es que ustedes son muy exigentes. Hemos visto un montón de chicas bonitas, pero nada les conviene. Es que, Ofe, nosotros buscamos una mesera de otro mundo. Simeoncito, no me gusta nada que te expreses así cuando hablas de una mesera. Pero, ¿Pero qué? No te olvides que yo soy tu novia. ahí está, ahí está. Esto sí que vale la pena. ¿Apellido? Paredes. Ya, firma. Venga, vaya. ¿Apellido? Reyes. ¿Cómo estás en la lista? Avanza nomás. Siguiente, apellido. Un momentito, yo quería hablar casualmente un asunto con usted. Mire, yo en realidad... Mi hermano, no estás en la lista. Y si no estás en la lista, no puedo pagarte. Así de simple. Siguiente. Oye, espera. Acá el compañero ha trabajado con nosotros todo el día. Claro que sí. ¿Sí o no? Y de 3 mujeres. Mi hermano, un albañil renunció ayer. Así que puedo contratarte. Mañana temprano. Apellido Alfaro.
Tranquilo, mamín. Ahí está, justo ahí viene. Renzo. Amigo Diego. Chicos, ya pueden cobrar su paga. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Lo que pasa es que los niños han visto a un pata alto con Mariana, de la manito. ¿A un pata alto? Sí, ¿Con Mariana? con Mariana. ¿De la manito? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda. Sí, Diego. Bueno, como que se me ha antojado una pisita con jamoncito, con queso, su piñita. Bueno. ¡Oye, barrio! ¡Llegué yo! ¡Y sigo pa'lante! ¡Cecilia! Ay, Hola, tío. estoy muerto. ¿Y qué te parece? ¿Ah? La casa. ¿Qué te parece qué? La casa. ¿La casa? ¿No notas alguna diferencia? ¿Diferencia? Bueno, debe ser que has pintado la pared de morado, esta que está acá. No, tío, la pared sigue igual. ¿Ah, sí? ¿De verdad no notas nada? Bueno, no sé, hijita, la verdad yo no soy muy observador, que digamos, ¿no? Tío, limpié toda la casa, lavé todos los platos. Ah, Lavé las ollas que estaban pegoteadas, les atoré el desagüe. sí, Ay, tío, la casa estaba hecha un asco. claro. Bueno, no tenías por qué molestarte, hijita. Aquí nos organizamos por turnos para limpiar la casa. ¿Sí? Sí. ¿Y cada cuánto tiempo? 6 meses. Ay, los hombres. Bueno, pero no te molestes, no espera tanto. De todas maneras, gracias, hijita. ¿No pasó nada más? Sí, Sí. vino tu mujer. Ah, claro. ¿Qué? ¿Mi mujer? Sí, eso me dijo. Yo le pregunté su nombre y ella me dijo, dile a Renato que vino su mujer. ¿Cómo? ¿Tu mujer? Yo, Su mujer. ¿Cómo? ¿Yo de dónde voy a tener? Ay, mi mujer. No, mi mujer. Hola. Hola. Bueno, aquí me tienes. Entendí tu indirecta. Eso de
tu mujer. Y para que no te desesperes más, aquí está tu hombre. Tenías que rendirte ante las evidencias del amor, de la vida. Yo sabía que no podía resistirte más. No te angusties. Entrégate a mis brazos. Déjate de niñerías y entrégate. Y para que veas que soy magnánimo, sé perdonar. Yo te perdono. Por fin regresé al mundo de la publicidad. Vuelvo a ser Richard Parodi. ¡Richie, mi amor! ¡Ay, escuché tu mensaje! Yo sabía que ibas a conseguir trabajo. Otra vez volví al mundo de la publicidad. Yo sabía que ibas a estar poco tiempo desempleado. Oye, qué rápido olvidaste a Lucía, ¿no? ¿Quién es Lucía? Vamos adentro, por favor. Vamos. ¿Ves? Es bueno que sepas un poco de historia local para de vez en cuando soltar un poquito de veneno. Ay, Armando, tengo tantas cosas que aprender que no sé si me va a salir. Y conmigo vas a aprender mucho. ¡Mucho! Vamos. Vamos. Pero has traído plata, ¿no? Sí. Asiento, por favor. Bienvenidos a este su local. En unos instantes serán atendidos por una diligente mesera. Gracias, don Chime. Acá tienen la carta. Cerca la casa de su enamorada. A vista y paciencia de todos los que conocemos a Lu. Listo. Vine. ¿Y ahora qué hago? Ay, así. Daré una vuelta. Voy a conocer San Efraín. Y Armando, esto es horrible, es horrible. Horrible, terrible, terrible, diría yo. Ay, Dios mío. Lucita en España, labrándose un futuro para cuando se Escúchame muy bien, Armando. Yo ya no estoy con Lucía, porque ella... Bueno, yo terminé con ella, ¿entiendes? Tranquilo, tranquilo. Yo no sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. Así que, por favor, cierra la boca. Ay, Richie, no pierdas el tiempo con este señor. ¡Señorito! Vamos a mi casa. ¿Quién dice que terminó con Lu? Por lo menos hubiera escogido algo mejor. No esa resbalosa aprendiz de víbora. ¿Sí o no? Sí. ¿No me estás siguiendo, ah? ¿No me estás siguiendo? Sí, Armando, sí. ¿No me estás siguiendo? Sí, No, sí. no me estás siguiendo. Ey. ¿Y tú quién eres? Una nueva vecina llegó, el barrio se alborotó, una nueva vecina.
pero no. Nos conocimos en Punta Sal. Bueno, te vi en Punta Sal y luego aquí en la playa. Las Malaguas el domingo. Creo que me confundes con otra persona. Pero estoy seguro que eras tú. Yo nunca he ido a Punta Sal. ¿No? Perdón. ¿Qué dijiste? Que no te angusties más, Carmencita. Y bueno, pues, bah, yo te perdono y bueno, se acabaron los problemas entre nosotros. ¿Qué tú? ¿Qué? Déjalo que hable, déjalo que hable. Así que tú decides cuándo y en qué momento nos amistamos. Claro, como caballero que soy, yo soy pues, aceptar tu humildad de ir a buscarme a mi casa. ¿Tú lo fuiste a buscar? ¿Que yo te fui a buscar? ¿De qué estás hablando, Renato Reyes? Soy Cecilia Reyes. ¡Ay! ¡Ay! Tú eres la hija que Renato tuvo de otra mujer. No, solo soy su sobrina. ¡Ay, qué cólera! Ya le quitaste todo lo interesante a esta presentación. Bueno, pues, yo me voy a presentar. Soy Armando Torres, estilista de fama internacional. Claro que he escuchado hablar de ti. Oye, ¿en serio? No. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Que en este barrio no estamos acostumbrados a molestar a la gente. Lo siento. Yo soy Doris Beltrán. Mucho gusto, Doris. Hola. Oye, ahí donde la ves, esta fue abandonada por la sabandija con la que se casó. Ay, pero felizmente que ya consiguió otro pretendiente. Ay, pero no estamos aquí para hablar de nosotros. No, por favor, hablemos de ti, oye. Así que tú eres la sobrina de Renato. Ay, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Ay, ¿tienes novio? Ay, ¿quién es tu estilista, mamacita linda? Ay, pero qué cosa te han hecho acá. Ay, déjame decirte que tu pelo está hecho un desastre, mamita linda. Ven para acá, ven. Pasa, porque tienes platita. Esto tenemos que celebrarlo. Doña Eva, no es necesario. Eva, no te preocupes, en serio, no es necesario. Ay, hijo, a Milagrito yo la quiero como si fuera una hija. Y si yo soy como su hija, entonces tú eres como su yerno. Ay, sí, Richard. Tenemos que hacer un brindis por tu nuevo trabajo. Mira, solo tengo agüita, pero ¿qué importa? Gracias. Mi Richie. Ahí está. Agüita. A ver, pongámonos de pie para hacer un brindis. Sírvete, mi amor. Tú, Milagritos. Gracias. Para Richard. Gracias. Salud por Richard. Gracias. Por nosotros. Salud. Nos sentamos. Nos sentamos. Ponte cómodo, Richard. Uy, ay, me acabo de acordar que tengo que hacer algo arriba. Ya vengo, mi amor. No, pero Milagros, pero después. ¿Por qué no me de... No, Milagros. Después. Qué bueno que Milagrito ya se fue. Tengo que hablar a solas contigo. Doña... señora... Sí, doña señora... No, Eva Secas. ¿Por qué quiere estar a solas conmigo? Para hablar. Mire, el señor Renato es como un padre para mí. ¿Y quién quiere hablar de Renato? Lo que pasa es que si usted se me acerca así, señor Eva Secas, me preocupo porque hay cosas que yo no puedo hacer. Tú sabes que a Milagritos la quiero como una hija. Sí, a Milagros no hay que hacerle daño, nunca. No, de lo que yo quiero hablar es de Milagros. No quiero verla llorar nunca. ¡Ah!
Qué buena, ¿no? Lo que pasa es que yo pensé que usted se me estaba mandando y... ¿Qué? No, le juro, por Diosito, que nunca lo voy a hacer llorar, nunca. Ni lagrimita, nada. ¿No? Bueno, eso me tranquiliza. Cuéntame y explícame bien porque la verdad yo no entiendo. ¿Cómo es eso? Que yo te fui a buscar y tú vienes ahora todo magnánimo a perdonarme. No te entiendo. Carmencita, tú fuiste a buscarme más temprano a mi casa. ¿Qué? Te juro, Renato, te juro que yo sería incapaz de buscarte en tu casa si tú antes no vienes a disculpar. ¡Bravo! Así se habla, arriba, arriba, arriba. Ya entiendo. Ya entiendo. Lo que pasa es que tú no quieres quedar mal ante tu amiguita. Ante las evidencias que fuiste desesperada a buscarme a mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Chola, ¿Qué te Rebeca, Sí. te llama. Sí. ¿Puedes retirarte, por favor? Deja que Carmencita se sincere y abra su corazón y se entregue a mis brazos. Ajá. Oye, ¿tú quieres que yo me vaya, no? Si fuiste a pedirle perdón a este, no quiero ver cómo te rebajas. ¿Cómo se te ocurre, Chola, que yo voy a hacer una cosa semejante? Ya basta. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo reunión de directorio, soy un hombre muy ocupado, así que por favor, tú fuiste a buscarme a mi casa y le dijiste a mi sobrinita que era mi mujer. ¿Sí o no? ¿Tu mujer? ¿Mi mujer, pues? ¿Tu mujer? ¿Mi mujer? Oye, ¿tú qué cosa te has creído? ¡Bacán! ¿Qué cosa? Carmencita. De verdad, no tienen por qué molestarse. Ay, pero no es molestia. Es una muestra gratis para una potencial clienta. Así es. Dime, eres piurana, ¿no? Buah. ¿Y qué te trae a Lima? Un ómnibus. ¡Qué buen chiste! Vine a postular para un trabajo. Ay, sí, que mira, ¿trabajo de? En un hotel. ¡Ay, qué bien! Estudié turismo y hotelería. ¡Ay, qué bien! Una amiga me va a dejar su trabajo. ¡Ay, qué bien! Me recomendó para un puesto. ¡Ay, qué bien! Pero igual tengo que pasar por una evaluación. ¡Ay, qué mal! Ojalá lo consiga. Gracias, Doris. Sí. Ay, Ceci. Desde mi punto de vista, creo que el cielo te trajo a San Efraín. Sí. Ay, sí. Renato y Don Cine necesitaban presencia femenina en your house. Sí. Uy, hace meses que no tienen presencia femenina. Oye, ¿cómo estará eso? Dios mío. ¡Qué asco! Ay, qué nervios, Ay, Dios qué cochino. mío. Ay, no, Dios mío. Qué bueno que... ¿Hace meses? Sí. Qué raro. Porque hace poco se presentó una mujer diciendo que era la mujer de mi tío. ¿Qué? Sí, una señora blanca, alta, de pelo rojo. Armando, préstame tu baño. Sí, ahí al frente. ¡Eva! Espérate. No, perdón. Tu mujer, ¿no? Sinvergüenza. Anda a buscar a tu mujer a otro lado. ¿Qué te has creído? Yo voy a ser mujer de un sinvergüenza, traidor, mercetriste y pedante. Ay. ¡Y pedante! ¿Y qué más dijiste? ¿Qué cosa? ¿Qué más dijiste? Magnánimo. Magnánimo. Mira lo que hago con el magnánimo. Mira, sinvergüenza. ¡Socorro! Venir a decirme a mí que me perdonas. A mí que me perdonas. ¿Tú qué cosa eres? ¡Vaca! ¿Qué cosa eres, ah? Sinvergüenza. Ay. Ay, Milagritos, le acabo de dar el visto bueno a tu novio. ¿Por qué la señora Carmen le está arrojando